Bueno, arrancó en la Ciudad de México el torneo Capital de Campeones. Este torneo viene a suplir lo que fue el año pasado en busca del ídolo chilango, más organizado, con participación mayor, más activa por parte del Indeporte de la Ciudad de México. Recordemos que participan en él boxeadores de toda la capital del país, de las 16 delegaciones, y se trata precisamente de encontrar al mejor boxeador de la Ciudad de México. Ya arrancó este torneo que encontrará punto final precisamente en el mes de diciembre. Se espera que con una mega función en la plancha del Zócalo capitalino. El pasado fin de semana inició Capital de Campeones de Boxeo en la Ciudad de México, evento que es una estrategia del Indeporte para desarrollar el talento de los jóvenes pugilistas de la capital del país que buscan hacer una carrera deportiva en el boxeo profesional. La primera función se realizó en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, donde pugilistas de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México ofrecieron un gran espectáculo a los asistentes con enormes knockouts, decisiones divididas y claras victorias con decisión unánime. La pelea que puso arranque a este certamen fue en peso ligero con Jorge Anuar Batalla de la Gustavo Amadero, que se impuso a Diego Flores de la Cuauhtémoc por nocaut en el primer episodio, luego de un tremendo gancho al hígado. El próximo sábado se realizará la segunda función de Capital de Campeones en el Deportivo Reynosa de la delegación Azcapotzalco. Alejandro González, 21 Noticias.